Muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches a todos los que se están conectando con nosotros hoy. Estamos en el tercer programa de Raíces, el programa de nuestras raíces, perdón, de nuestro legado sefaradí. Y estoy muy contento de poder hacerles compañía en el día de hoy. Estamos en el tercer programa y estamos viendo cómo Dios está y cómo se ha movido toda esta historia de la comunidad sefaradí, de los judíos llegando desde España y, como les hemos prometido hoy, también llegando a Latinoamérica. Ahora parece que hay un problema técnico porque se me perdió a mi co-equiper acá, pero seguramente va a aparecer en cualquier momento. A ver, me está escribiendo por aquí que hay un desperfecto técnico. ¿Será que se cortó la luz? A ver si la podemos recuperar rápido. A Daniela, ahí está Daniela de vuelta. Dani, ¿qué pasó? Buenas noches. Buenas noches a todos. Se me fue el internet. Tuvimos que rápidamente cambiar el aparato. Aquí estoy. ¡Qué tremendo! La verdad, yo también me asusté porque me llamó Beto desde Bolivia. Creo que quería saber cuándo comienza el programa, porque estábamos como un minuto más tarde, pero acá estamos porque hay mucha gente ansiosa de ver el programa, de escuchar. Yo, la verdad, a mí me han hablado mucho de eso. Acá un pastor que yo le mandé el link me pidió disculpas de no haber visto el primer programa, pero dijo, el segundo fue tremendo y ya me estoy viendo el primero también para estar al día y seguramente hoy también está conectado. Creo que a ti te ha pasado algo parecido, ¿verdad? Sí, la verdad estamos muy felices con todas las personas que nos escriben, que nos llaman. Hay diferentes pastores, líderes de diferentes iglesias aquí que son muy amigos nuestros en Guayaquil, en Quito, en otros lugares, otras ciudades aquí del Ecuador que se están conectando, muy contentos de conocer, de escuchar. Hay una iglesia en Quito que toda la iglesia estaba viendo el programa, el primero y el segundo, con mucho interés. Estamos muy contentos y la verdad que también muchas personas quizás no se atreven a escribir en el chat en Facebook, pero después nos llaman, nos escriben por WhatsApp, nos hacen preguntas y es muy interesante las reacciones a este programa. Hay diferentes reacciones, algunos están contentos, otros están choqueados, algunos felices, otros temerosos, lo cual a propósito es una reacción muy típica para personas que tienen raíces judías, que tienen raíces sefardíes, y cuando se les confronta con el tema de la Inquisición, muchas veces pueden volver a subir estos temores que por muchos siglos como que los han tenido ahí y que hicieron también que se olvidaron de quiénes son para no tener que enfrentar otra vez lo que pasó en ese tiempo. Entonces como que se ocultó, se olvidó todo este pasado para no tener que enfrentar, y al tratar el tema se pinchan estas emociones y no es fácil. Y por el otro lado, sabemos que cuando realmente uno enfrenta la verdad, como conocemos, Jesús mismo ha dicho, la verdad los hará libres. Entonces es bueno conocer la verdad y ser libre de muchas cosas, de temores, de cosas, para realmente vivir la herencia que uno tiene a full, y una herencia bendecida. Por el otro lado, también fue muy interesante para mí escuchar cómo algunas personas nos empezaron a preguntar sobre el tema de bendición y maldición, diciendo qué interesante si aquí en el Ecuador se celebra la quema del año viejo y viene de la costumbre de quemar al judío, y esto como que la gente no lo conoce, no lo sabe, y muchos hicieron y participaron en la quema del judío, prácticamente lo que antes era. ¿Será que esto trae maldición sobre nuestra nación? Y yo creo que por ahí vamos a una buena dirección de entender que el antisemitismo trae maldición, y al mismo tiempo también gente preguntando, diciendo, si mis antepasados han sido judíos y rompieron el pacto, ¿será que eso también trae maldición? Y ahí vamos a temas muy interesantes ya, y esa es la intención del curso, de ver el tema de bendición y maldición sobre nuestras naciones, que tiene mucho que ver con nuestra relación con Israel.
Es muy interesante, Dani, lo que tú dices. Y para bajar un poquito los temores también, no vamos a mandar al frente más a nadie poniendo su comentario directamente en el programa. Yo lo voy a leer y lo que creo que, lo que está en forma de pregunta, yo lo voy a leer, pero obviamente no vamos a meter tu nombre ahí. Así tú puedes preguntar lo que te guste para ayudar, que no haya más temor, uy, me van a poner ahí y todo el mundo va a ver mi pregunta y mi nombre, sino lo vamos a hacer un poquito más escondido. Pero tú estás diciendo algo que me parece muy importante y a lo mejor eso tiene que ser en algún momento parte del programa, a lo mejor en la última etapa, de hablar de la maldición del antisemitismo, de hablar del antisemitismo de hoy, del antisemitismo en nuestro mundo hoy. Siempre lo estamos rozando, lo estamos tocando de diferentes partes también en el programa, pero a lo mejor ahí nos queda algo pendiente todavía, pero vamos a ver cómo vamos. Pero Dani, tú nos prometiste que hoy nos íbamos a subir a un barco y íbamos a viajar en barco con velas y con todo eso y vamos a llegar a Latinoamérica, ¿es verdad? Sí, y con un buen viento soplando al oeste, ahí nos vamos a embarcar. Pero yo creo que también hay un pedido muy grande de algunas personas que me dijeron que les cuesta muchísimo, digamos, ubicarse en el mapa mundial, ubicarse en el tiempo. Hay personas que están escuchándonos que están súper, súper interesados en el tema, pero lamentablemente por muchas dificultades del sistema educativo nunca aprendieron, digamos, mucho de lo que es geografía, historia. Entonces, para ellos hemos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso solamente en 2 imágenes prácticamente para volver a ubicarnos dónde estamos, dónde hemos comenzado nuestro viaje. Así que aquí vamos, aquí tenemos una parte del mapa mundial y ustedes ven que ahí hay una flecha que señala empezando prácticamente desde la tierra de Israel. Para ubicarnos un poco, arriba tenemos el continente Europa, hacia abajo está África y hacia la derecha donde empieza la flecha es el Medio Oriente y el pequeñito, pequeñito círculo del cual sale la flecha es la tierra de Israel, desde la cual los judíos sefardíes, que en ese tiempo eran simplemente judíos o israelitas, se embarcaron hacia la tierra de Sefarat, y Sefarat es la península ibérica y ahí tenemos el gran círculo a la izquierda que es la península ibérica que los judíos ahí que se asentaron ahí la llamaron Sefarat y lo conocemos hoy esta tierra como España y Portugal. Entonces vamos a la siguiente imagen y ahí vemos una vez más lo que es la península ibérica o la tierra de Sefarat. Y esa es la tierra de la cual hemos estudiado las últimas 2 veces. Hemos estado siempre en esa parte de la tierra y arriba les he dejado una pequeña línea de tiempo. Lo que hemos estudiado es que los primeros judíos muchos años antes de Cristo ya estaban ahí, pero podemos decir que prácticamente desde la destrucción del segundo templo en el año 70, más tardar ahí, hay una migración grande de judíos hacia la península ibérica y hemos llegado hasta 1492. Entonces vemos que al principio como que no hay un reino muy definido, después empieza el Imperio Romano del 218 hasta el 409, después hay un tiempo largo del reino visigodo, que también sabemos que al final le expulsaron prácticamente los judíos, los forzaron a convertirse al catolicismo, prácticamente ya no hubo ninguna comunidad judía existente en esa península ibérica, hasta que en el 711 empezó el reino moro, que lo conocemos como Al-Andalus, prácticamente es un gobierno musulmán, pero al mismo tiempo ya ustedes ven que paralelamente a la barra del reino moro de Al-Andalus, después de un tiempo empieza otra barra más abajo que dice reinos católicos españoles. Tenemos que entender que los reinos católicos empezaron a tomar poco a poco otra vez terreno hasta que el reino al-andaluz o el reino de los musulmanes prácticamente se redujo hacia el sur de la península ibérica y cayó finalmente con la conquista de
de Granada en 1492, que a partir de ahí ya no hay ningún reino musulmán en la península ibérica y empieza totalmente lo que es, digamos, el gobierno español con los reyes Fernando e Isabel. Entonces ustedes ven hacia abajo 3 flechitas, casi al final, 3 líneas hacia abajo que nos indican los años de los estatutos de limpieza de sangre que se establecen en 1449. En el 1479 es el casamiento de los reyes famosos, los reyes católicos Fernando e Isabel, y empieza la Inquisición española, que hoy también vamos a ver hasta cuándo dura, y al final llegamos a un punto del cual la vez pasada ya no hemos hablado y al cual hoy vamos a llegar, y ese es el año 1492, la expulsión de los judíos de España, y también un año donde cierta persona famosa se embarca hacia el oeste, pero eso vamos a llegar en un ratito. Así que aquí tenemos ese resumen. Una pregunta, esa Isabel que está nombrado ahí, ¿no será esa la famosa Isabela la Católica, que muchas calles y avenidas tienen su nombre? No sé si en otros países también, pero acá en el Perú hay unas cuantas avenidas Isabela la Católica. ¿Esa es esa Isabela? Sí. Es esa la Isabel, se llama Isabel la Católica. Me acuerdo en La Paz hay una plaza también que se llama Isabel la Católica. La conocemos muy bien, ahí siempre hemos pasado. Es ella a la cual se refiere, sí. Ah, Correcto. ok. Perfecto. Ya hemos aprendido algo Sí. hoy, chicos, de los que viven en La Victoria. La avenida Isabel la Católica tiene su nombre de la Isabel, que tiene que ver con la Inquisición española y con el asesinato de mucha gente judía y con la expulsión, de eso vamos a hablar ahora, creo, de los judíos de España. Correcto. Bueno, entonces la semana pasada hemos estudiado mucho sobre lo que es la Inquisición, que persiguió más que todo a judíos que se habían convertido al cristianismo, al catolicismo, y a lo escondido seguían viviendo sus costumbres. Entonces se esperaba, los reyes esperaban que los judíos se van a convertir en masas al catolicismo, al cristianismo, y esto no sucedió de tal manera como lo querían. Entonces llega finalmente la decisión de estos reyes, Fernando e Isabel la Católica, de expulsar a los judíos. Vamos a hacer esto súper breve hoy, digamos, la situación de Europa. Solo quiero mencionar que España no es el único, ni siquiera el primer país en expulsar a los judíos. En toda Europa esto ya ha sido costumbre de expulsar a los judíos. Entonces no fueron los primeros, fueron más bien casi los últimos, lo cual también presenta un grave problema para los judíos, porque una cosa es que te expulsan y tienes que dejar la tierra donde por siglos tus antepasados han vivido, pero la otra cosa, ¿a dónde ir? Porque otros países también ya los habían expulsado, entonces ¿ahora qué hacer? Entonces, la expulsión de los judíos en 1492 se conoce como el decreto de expulsión de Granada, que se firma prácticamente el 31 de marzo de ese año. Se lee recién, o sea, recién se hace público el 1 de mayo y se da plazo hasta el 31 de julio de ese año, pero se extendió finalmente hasta el 10 de agosto. Así que el 10 de agosto fue la última fecha que los judíos pudieron estar en España, a no ser que se conviertan al catolicismo, pero el que no quiere convertirse tiene que dejar la tierra de España. La expulsión fue definitiva, no hubo ninguna excepción, ni por edad, ni porque uno es anciano de 80 años, 90 años, no hay ninguna excepción. El que se quiere quedar o el que vuelve le espera la pena de muerte, ¿cómo se dice? Se Confiscación. me fue la palabra. Con Sí. eso, confiscación de todos sus bienes. Incluso se advierte en ese decreto que cualquier persona no judía que ayuda a los judíos de esconderse o, digamos, en cuestión de llevarse cosas que no deben llevarse, también le espera la confiscación de todos sus bienes. Lo difícil era que en ese tiempo entonces la gente no pudo vender sus bienes, sus casas y todo lo que tienen y llevarse dinero. O sea, era prohibido llevarse oro, plata, dinero, armas y caballos. O sea, todo eso era prohibido llevarse.
Lo que pudieron llevarse eran letras de cambio, pero letras de cambio es prácticamente como un documento que te dice, bueno, vendí a esa persona mi casa y la persona todavía me debe, pero ¿cuándo le cobras si no puedes volver? O sea, es complicado, ¿no? Entonces, en ese tiempo Mm. ha sido muy, muy duro que prácticamente se les despoja a los judíos de todos sus bienes, porque tú vendes tu casa y ¿qué te dan? Quizás un asno, algo de ropa, o sea, no puedes llevarte nada de valor y eso ha sido muy complicado. Y Y me se hizo, gustaría, sí, una dime. pregunta, digamos, para identificar el tema de quién era judío que se tenía que ir, ¿se usaba las mismas cosas que se usaban durante la Inquisición? O sea, de obligarle a comer chancho o de revisar cómo se manejaba, o los vecinos que decían, este prende velas en la noche, o cosas así, o cómo se definía eso. Bueno, se definía como judío el que no se convirtió, no se bautizó a lo católico. O sea, Ok, había muchos judíos que no se convirtieron. La Inquisición en realidad no tuvo derecho de juzgar a ellos. O sea, la autoridad de la Inquisición era sobre los que se bautizaron a lo católico y que estaban bajo sospecha de seguir como criptojudíos. ok, Los que se fueron eran los judíos que no se habían bautizado. Lógico que muchos de los que se bautizaron quizás también en algún momento quisieron irse o quizás también algunos de ellos se fueron, eso no tengo, digamos, mucho conocimiento porque sabían que como criptojudío no voy a durar mucho con la Inquisición, así que mejor me voy. Pero en realidad los que se fueron los que no fueron bautizados. Hay ok. diferentes números. El número que yo tengo aquí son, que digamos, son 800,000 judíos no Wow. bautizados a lo católico que se fueron en esa época. Y me Ok. gustaría leerles un Ujú. citado de un libro, que del libro después también les digo, pero cortito, a ver si lo podemos poner aquí en la pantalla. El citado que les he dejado dice lo siguiente: lo inesperado y brutal del edicto cayó sobre las aljamas y juderías como un rayo. La gente se desesperó sin saber qué hacer, a dónde ir ni qué camino tomar. En un principio hubo la esperanza de que esta ley fuera de roga, pero al no ocurrir tal cosa, la gente empezó a prepararse para la segunda diáspora. Y en este estado de cosas, unos tocaron una casa por un par de asnos, una viña por unas varas de paño, otros desesperados pasaron varios días llorando en los cementerios, de donde, según narran las crónicas, se llevaron consigo las lápidas de sus muertos y casi todos las llaves de sus casas como símbolo de perpetua propiedad. Así que esto nos escribe Ricardo Ordóñez, un ecuatoriano que escribió un libro que se llama La herencia sefardita en la provincia de Loja, un libro que les recomiendo muchísimo y aquí nos está dejando realmente cómo fue la situación en ese tiempo. Y bueno, aquí Rubén nos está dejando el nombre del libro. Este libro se encuentra en el internet, es gratis, tú lo puedes bajar como PDF en la página de esefarat.com. Aquí está el link completo para llegar directamente al libro. Te lo recomiendo mucho si tú quieres seguir estudiando sobre este tema. Y bueno, aquí lo que realmente toca mucho es esa descripción que él hace de cómo ha sido para los judíos. O sea, imaginarse la desesperación de un pueblo que de un momento a otro tiene que dejar todo, realmente ha sido tiempo muy, muy duro. Muchos de ellos, yo, o sea, según veo, son 100 hasta 150,000 de ellos se pasaron a Portugal, que en ese tiempo en Portugal todavía no había expulsión de los judíos. Lamentablemente, años después sí, también llegó la Inquisición ahí, pero digamos al principio era un refugio posible. Muchos se fueron al norte de África, algunos se pasaron, digamos, a otros países europeos que todavía los recibían, como por ejemplo Holanda, Ámsterdam, o también Turquía y hasta el Yemen, o sea, súper lejos. Así se esparcieron los sefardíes que no se convirtieron prácticamente a diferentes países, pero ahí llegamos a lo que tú, Rubén, estás esperando mucho. Hay un viaje que se está preparando al mismo tiempo, y lo cual yo creo que no es casualidad, y ese es el viaje del famoso Cristóbal Colón, que en el mismo año
que los judíos son expulsados, está preparando prácticamente su viaje hacia las Indias. En ese momento él dice que, bueno, descubrir un nuevo camino hacia las Indias, pero que sabemos que lleva a descubrir un nuevo continente que es América. Lo interesante es la fecha de viaje de él. La fecha de viaje había sido prácticamente saliendo el 3 de agosto a esa expedición de Colón, 3 de agosto de 1492. Él sale prácticamente de la península ibérica y es interesante que casi concuerda con la expulsión de los judíos porque la última fecha de la expulsión era el 10 de agosto. O sea, 7 días antes, él se embarca hacia el oeste. Es realmente algo muy interesante aquí. Y bueno, aquí Rubén nos está poniendo el secreto de Colón, y eso también es un poquitito el tema de hoy, el secreto de Colón. Muchos conocen a Cristóbal Colón como italiano, como genovés, pero esa teoría ya se está dudando, ya hay muchas otras voces que dicen que no ha sido italiano, se supone, algunos suponen que fue portugués, otros dicen que ha sido español, algunos incluso dicen precisamente de Cataluña, o sea, de Barcelona, otros dicen que ha sido valenciano, pero lo que también se escucha mucho, que se supone que él mismo ha sido judío, o por lo menos de familia de judíos conversos que se habían convertido al catolicismo. Sabemos que Colón mismo había hecho un misterio muy grande alrededor de su proveniencia, ¿cómo se dice? Proveniencia, o sea, Yes. de su origen podemos decir cuál es su origen, cuál es su familia, de qué ciudad es. Entonces, es un misterio hasta el día de hoy, es difícil de reconstruir, pero hay ciertas pistas que nos hacen entender que es posible que ha sido judío. Y no sé si está bien que siga, voy a seguir de una, Rubén, ¿qué dices? Para Sí, darles algunas de esas pistas, ¿ok? por favor, dale. Bueno, entonces, yo he juntado algunos hechos interesantes alrededor de él. Hay mucho más, pero solamente una pequeña lista que les quiero dejar. Primero, sí hay un tal Cristóbal Colón en la ciudad de Génova, en Italia, pero según cuentan los datos, los hechos alrededor de la vida de biográficos no concuerdan con Colón, que es el explorador. ¿Ya? Entonces, una cosa que es muy interesante también, que Colón mismo nunca escribió nada en italiano. Si esto ha sido su lengua materna, es raro que no escriba en italiano, y es más, todo lo que él escribe, digamos en castellano, se nota que es lengua materna, o sea, no es una lengua extranjera para él. Otra Ujú. cosa que llama mucho la atención, se dice que es de una familia muy pobre, posiblemente de tejedores, que su padre ha tenido una tienda de quesos y cosas así, o sea, una familia muy humilde, pero no concuerda con que él ha sido una persona muy culta, muy, digamos, en cuanto a escritura, cómo él escribe, cómo se expresa, una persona que obviamente ha sido educado desde pequeño, es experto en cartografía, astronomía, o sea, esto no, uno no lo aprende ya siendo grande, digamos, la manera como él había sido estudiado. Otra cosa que destaca tremendamente, él ha sido casado en Portugal con una persona noble, según entiendo también de una familia de judíos conversos, y es totalmente imposible en esa época casarse para una persona noble con alguien que no es de familia noble. O sea, no concuerda la historia de que él ha sido de familia pobre casándose con una persona noble cuyo padre es gobernador de una ciudad. O sea, no era posible en este tiempo. O, no, o sea, no es el cuento de hadas que en ese Ajá. caso al revés, que él se casa con la Que se princesa. cumple. Y- No, o sea, realmente era algo que no era posible. Otra cosa muy interesante, a ver si podemos poner los nombres aquí de las personas que financian el viaje. Muchas veces se supone que los reyes católicos financiaron el viaje, pero lo que en realidad pasó es que hay personas
que se expresaron totalmente a favor de este viaje y prestaron prácticamente dinero a la corona o prestaron dinero a Colón prácticamente a través de la corona para que él haga este viaje. Y los que financian el viaje, más que todo, son dos conversos que trabajan para los reyes, que son muy famosos en la corte, pero son judíos conversos, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Entonces ellos han sido judíos, pero ya convertidos y están muy, muy detrás de este viaje. Incluso uno de los representantes de la comunidad judía que no se convierte al catolicismo y que incluso en la expulsión de los judíos él mismo se va, que se llama Isaac Abravanel. Hay diferentes maneras de pronunciar su apellido, pero esa es una. Entonces ellos están financiando el viaje. Es más, cuando Colón llega ya a América, las primeras cartas él no escribe a los reyes católicos, sino a Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, agradeciendo el financiamiento de estos viajes. Ya entonces son cosas muy interesantes y que nos hacen entender que posiblemente hay una comunidad judía que estaba muy detrás de este viaje para encontrar maneras, salidas, nuevas rutas, nuevos lugares a donde poder ya salir en el momento de tener que salir de España, a dónde poder ir, ¿no? Entonces es algo interesante. Otro dato interesante, originalmente el viaje ha sido, digamos, planificado para salir el 2 de agosto. Eso debió haber sido la fecha de salida. Lo interesante es que el 2 de agosto de ese año cayó una fecha festiva, está mal dicho, una fecha conmemorativa del pueblo judío que es Tisha B'Av, que es el día, prácticamente es un día de luto donde se recuerda la destrucción del primero y del segundo templo en Jerusalén. Y lo interesante es que Colón pospone el viaje, no sale el 2 de agosto, espera un día más y sale recién el 3 de agosto, porque para los judíos sería un tema imposible salir en Tisha B'Av a un viaje. Entonces, también es un dato muy interesante. Otra cosa que destaca que Colón mismo quiso definir quiénes van a ser los administradores de las nuevas tierras en las Indias, o sea, en América, y asigna a muchos judíos conversos, incluso algunos que son prácticamente criptojudíos, los asigna como administradores de algunas de esas tierras, prácticamente dando a entender que los quiere proteger. Tengo algunas cositas muy interesantes más y tiene que ver con las cartas de Colón. Él escribe algunas cartas a uno de sus hijos que se llama Diego, y interesantemente en estas cartas se encuentra en la esquina superior izquierda, se encuentran unos signos que para algunas personas es difícil de entender qué será eso. Está incluso escrito de la derecha a la izquierda, como escribe, digamos, como se escribe en el hebreo, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y si uno lo analiza bien, son dos letras del hebreo, que es el Bet y el Hei, y hacen referencia a un escrito, un dicho judío que dice Bezrat Hashem, que significa con la ayuda de Dios. Y él escribe esto siempre a su hijo Diego. La única carta que él dirige a él y que él no pone este signo es una carta que se debió mostrar al rey Fernando, y ahí él no pone esa señal. O sea, es algo muy interesante. Muy interesante. Y sí, y lo que también es interesante es el mismo testamento de Colón. Para los judíos es normal 10% de su herencia destinar a caridad, y él deja en su testamento que 10% de su herencia se tiene que heredar para caridad, para niñas huérfanas. Deja una parte de su herencia a un judío muy pobre de Portugal, cerca de Lisboa, que vive cerca de una comunidad, un barrio judío, y pone un signo, prácticamente como una firma oculta, un signo en forma de triángulo, de puntos y letras, que él deja en su testamento, y es un signo que también se encuentra en las lápidas de los cementerios judíos,
que es algo muy interesante y que analizándolo hace referencia al Kadish. Y el Kadish es prácticamente el rezo del luto que se debe rezar, y él dice ahí mismo a sus hijos que hagan siempre esa señal en memoria perpetua, y prácticamente está dejando a sus hijos el pedido que recen el Kadish por él después de su muerte. Entonces, son cosas muy interesantes que nos hacen entender que es muy, muy probable, o sea, para mí seguro, que Colón viene de familia judía. Wow, porque en realidad eso es, digamos, algo que yo te digo honestamente, nunca me enseñaron eso en el colegio. Sí me hablaron de Colón y toda esa cuestión, pero yo vine con la idea que era italiano y que era raro que se trabajaba para los españoles, pero bueno, necesitaban a alguien que sabía, pero hablando acá con mis amigos de la comunidad judía y también con gente de la embajada, para ellos está clarísimo que el hombre es judío y incluso creo que él dejó dinero para la liberación de Jerusalén, ¿verdad? Para hacer una cruzada, Correcto. para liberar a Jerusalén de los musulmanes. Toda una Correcto. cuestión como que los indicios, no sé la palabra en latín, porque hay los abogados saben cómo se dice eso, pero todos los indicios indican que este hombre viene de una raíz diferente a la que se suponía por tanto tiempo. Correcto. Incluso en el primer barco con él se embarcan algunos judíos conversos, que ahí tenemos los nombres incluso de ellos, que sabemos que son, digamos, nombres que uno puede pensar, no, son españoles, pero han sido judíos conversos. Aquí que tenemos, por ejemplo, Rodrigo de Triana, que era un marinero, Alfonso de la Calle, un marinero, Luis de Torres, que ha sido el intérprete de Colón, que hablaba castellano, hebreo, arameo, árabe y caldeo. Ahí está el cirujano de Colón, que se llama Marco, Maestre Bernal, que era el médico de Colón, otro paje huérfano cuyo nombre no lo tenemos, pero también ha sido judío converso. Y quiero destacar aquí algunos presos. 24 presos de la Inquisición. Aquí hay un tema muy interesante. Se conoce en Latinoamérica la historia de que supuestamente se vaciaron las cárceles de España, se mandaron un montón de delincuentes con Colón, pero un historiador colombiano realmente investigó y dice que estos 24 presos no han sido presos por delincuencia, sino por conciencia, han sido de las cárceles de la Inquisición, lo cual nos hace entender que han sido seguramente criptojudíos que estaban presos porque se les estaba investigando a ver si siguen practicando el judaísmo. Entonces, ellos también viajaron con Colón, y así que barcos llenos de judíos llegando aquí a América. Incluso entre los conquistadores, los colonializadores, también hay muchos judíos, conversos, criptojudíos. Aquí en el Ecuador conocemos mucho a alguien que es don Juan Salinas y Loyola, el cofundador de la ciudad de Loja, y ha sido un misterio muy grande por mucho tiempo quién ha sido él. También como tiene, digamos, apellido noble, entonces uno dice, no, nada que ver con judío, pero acordémonos de los estatutos de limpieza de sangre que tiene que demostrar uno que no solo que se convirtió, sino que viene de familia de muchas generaciones de españoles, y muchos judíos falsificaban papeles para poder demostrar que vienen de familia noble, de generaciones de cristianos, porque si no, la Inquisición los perseguía. Así que él también ha guardado muy bien sus secretos, pero ya está comprobado que ha sido judío converso, y muchos de estos conquistadores, colonializadores, vinieron aquí en búsqueda de refugio para los judíos, tratando de encontrar una manera cómo sobrevivir lejos de la Inquisición española, lejos de, digamos, la influencia de la Iglesia Católica. Entonces, aquí hay mucha presencia judía en ese tiempo, pensando que va a ser fácil, y que lamentablemente no lo ha sido tanto, porque la Inquisición española también llega. Y eso es lo triste, ¿verdad? La verdad que sí, eso es. Y acá estamos en una de las ciudades donde estuvo el tribunal, pero de eso seguramente nos vas a hablar también.
que, Sí. ¿cómo es esa cuestión? Sí, bueno, quizás seguimos de una vez. Como dices, Rubén, la ciudad de Lima también ha sido una de esas. O sea, lo que tenemos que entender, quizás muchos se preguntan, ¿y cómo entonces es? ¿Entonces llegaron judíos o cómo era? Tenemos que entender que en ese tiempo, aquí tenemos a Juan Salinas de Loyola, por ejemplo, en ese tiempo era imposible llegar como judío no convertido. O sea, ya desde 1511, si podemos pasar a la siguiente imagen, desde 1511 prácticamente ya se decretó que aquí los obispos, o sea, todas las personas, digamos, de rango, tenían que perseguir la herejía, o sea, prácticamente también a los criptojudíos. Entonces, desde 1511, prohibido totalmente que un judío viaje a América y ya se instala prácticamente los tribunales de la Inquisición en 1569 en Lima y en México y en 1610 en Cartagena. Y quiero, para completar el tema, también mencionar el tema de Portugal. Portugal nunca ha tenido un tribunal de Inquisición, pero sí había Inquisición también en Brasil y en otros territorios, digamos, de colonia de Portugal. Entonces también había persecución de judíos, digamos, en estos territorios. Lo interesante es que en 1580 se unen España y Portugal bajo el rey Felipe II. Entonces, en este momento, muchos judíos, criptojudíos, judíos de Portugal, también logran huir a América, a partes que han sido, digamos, hasta ahí territorio de corona de España. Por ejemplo, llegan muchos a Lima. Entonces, en ese tiempo es muy interesante para los limeños. En ese tiempo hay muchos que llegan supuestamente portugueses, pero rápidamente en ese tiempo, en esa época, a finales del siglo XVI, en Lima se hace sinónimo, si uno es portugués, es prácticamente que es judío, ¿ya? Entonces es casi sinónimo. Oh, okay. Incluso les quiero leer una lista. Hay digamos, hubo un juicio muy grande que se conoce como la Gran Complicidad. Ha sido un juicio muy grande del Tribunal de Inquisición en Lima, y les quiero leer los nombres de los que fueron ahí acusados para que conozcamos, y creo que ya algunos van a decir, wow, pero esos apellidos me suenan conocidos. Así que les quiero leer esto rapidito. Por ejemplo, tenemos los apellidos Osorio, Vázquez, Valencia, Farias, Ávila, González, Cordero, Acuña, Fernández de Vega, Gómez, Acosta, León, Luna, Antonia, Núñez, Espinosa, Lorenzo, Méndez, Meneses, Duarte, Arias, Montesinos, Márquez, Hernández, Espinosa, Fernández, Acevedo, Pereira, Enríquez, Silva, Lima, Vega, Rosa, Álvarez, Matos, Reyes, Enríquez, Cruz, etcétera, etcétera. Los demás ya se van repitiendo: Bautista, Pérez, Cuaresma, de Paz. Y la Wow, mayoría de ellos, yo encontré 10 dice, nomás. ya, y la Solamente mayoría de ellos de nomás origen, 10. la mayoría de ellos aquí dice origen portugués. O sea, todos ellos han sido portugueses, o sea, judíos de Portugal que pasaron a América y que se les acusó aquí de seguir viviendo como criptojudíos. Entonces, interesante, como tú dices, ¿no? Apellidos famosos, conocidos, ¿no? Jesús Sí. Silva y Osorio conozco Ajá. uno, y de acá conozco, y Sí, por acá conozco. Es sí, interesante. Sí. sí, muy interesante. entonces, yo sé que en un programa anterior nos preguntaron por el tema de los apellidos, y claro que sí, los apellidos sí son importantes porque es un primer indicio. Es un primer indicio de que puede ser que sus antepasados, si tienen estos apellidos y muchos más, no solo estos que leí ahora, puede ser que vinieron desde España o desde Portugal ya como bautizados a lo católico, pero de origen judío. Entonces, eso es lo que nos indica, digamos, los apellidos pueden ser un primer índice de esto, ¿no? Ahora Claro que que te siempre hay tengo, que, sí, ahora que te tengo ahí con los indicios,
¿Nos puedes dar dos más o tres más, Sí. aparte de los apellidos que pueden dar una idea que puede haber de eso ahí? Porque me han preguntado eso. Sí, sí, está bien contigo. Me gustaría cortito mencionar qué significaba para estos judíos vivir aquí, porque si Obvio, hablamos claro. de indicios, yo creo que eso es lo interesante. Mucho de esto se ha deformado, perdido, entonces no lo encontramos hoy originalmente como ha sido al principio. Y quizás para mencionar esto, para concluir casi ese tema, digamos, a los judíos que llegaron, como yo dije, mayormente en esa época llegaron bautizados a lo católico, pero encontraron aquí una manera más libre de volver al judaísmo que en España o en Portugal. Entonces, los que quisieron tener, digamos, rango, títulos, éxito en negocios, se quedaron en las ciudades grandes, ocultando a lo máximo su origen judío. Pero los que quisieron volver a vivir como judíos aquí en América se apartaron bastante de las ciudades grandes y se refugiaron lo más lejos en pueblitos pequeños, asentamientos pequeños, muy lejitos en las montañas o en la selva o, digamos, cerca de un río, pero muy alejado, digamos, de las ciudades grandes y pudieron conservar más su origen que otros, pero con la desventaja, que lo cual encontramos hoy en día, que estos pueblos están tan lejos, digamos que no llegó mucho desarrollo, educación y todo eso, entonces se quedaron también muy atrás en este sentido, conservaron costumbres, pero tienen la desventaja de no tener buena educación y poder seguir en negocios y todo eso. Entonces encontramos diferentes maneras de cómo los judíos pudieron vivir. Como dije, algunos más dejando atrás sus costumbres en las ciudades grandes y los que quisieron vivir más como criptojudíos, entonces más lejos de las ciudades. Y ahí llegamos a lo que tú dices, hay señales que se encuentran hasta el día de hoy, pero de diferentes maneras, ¿no? Entonces, puede ser que algunos todavía, o más que no saben que son judíos, pero ven que sus abuelas o digamos las generaciones anteriores tienen todavía la costumbre de prender las velas el viernes en la noche, digamos, a un santo, incluso enfrente de todo un altar de la casa que es católico, pero prendiendo las velas justito el viernes en la tarde o en la noche, ¿ya? O digamos, como alguna vez en otro programa ya mencioné, a los judíos como guardan el Shabbat, entonces lógico que el sábado no se limpia, pero disfrazaron este tema a lo católico. Entonces, algunos hemos encontrado incluso esa costumbre que algunos nos cuentan y dicen, en mi casa no se limpia el sábado porque es el día de la Virgen. Y suena súper católico, pero en realidad, si uno va indagando, se da cuenta que toda esa historia empezó porque los antepasados judíos decían, bueno, vamos a disfrazarlo un poco porque María, que es en realidad Miriam, es la madre de Jesús, ha sido judía, lógico que no limpia el sábado porque como judía nunca limpiaba el sábado porque es el Shabbat, entonces decían el día de la Virgen y por eso no limpiamos y suena bien católico para que los niños, digamos los hijos pequeños en casa, no metan la pata, digamos, y cuenten a sus vecinos que guardan el Shabbat. Entonces lo disfrazaban de otra manera y lamentablemente para las generaciones futuras se perdió la idea de que eso fue guardar el Shabbat y solo recuerdan que es el Día de la Virgen y nada más, y se creen muy católicos. Entonces, hay muchas costumbres. Te puedo leer un poquitito, no vamos a Sí. hacer de todo hoy porque todavía va a haber No, falta, otro falta. tiempo No sé. para eso, pero Nos dar un digamos, gustito, ¿verdad? ajá, digamos, costumbres de comida e higiene que pueden señalar un origen judío. Por ejemplo, no consumir ningún alimento con sangre. Degollar los animales con cuchillos especiales, probándolo antes incluso en un pelo, en las uñas, si está bien afilado. Desangrar, extraer bien la sangre antes de comer, empapar, salar o purgar las carnes y peces en sal, lavar el arroz y si se encontraban unos 3 puntitos negros, entonces botar el arroz, no se come. Lo mismo a propósito con los huevos, si uno abre un huevo y encuentra un puntito rojito, oscurito, como que de sangre, se desecha el huevo, no se come. Quitar un pedacito de la masa de harina al amasar para echarlo al fuego,
comer solo lo que se prepara por la mamá o por las abuelas, tener una ollita Eso especial. es muy costumbre. Ajá, Yo no como casa tener, ajena. sí, incluso, digamos, la higiene, ¿no? Digamos que sí o sí lavarse las manos antes de comer, o por ejemplo, que no se pone ningún bolso, ninguna mochila, nada se pone en la mesa donde se come, ya ningún bolso, nada, porque es, digamos, el lugar de comida, pero en realidad hace referencia, como para el pueblo judío, la mesa es el altar de la casa, entonces ahí no se puede poner nada sucio. Barrer la casa de afuera hacia adentro, y a muchos no saben por qué hacen esto, porque normalmente la casa se barre de adentro hacia afuera, ¿verdad? Sí. Pero para los judíos, que en el marco de la puerta está la mezuzá, con el Shema Israel y todo eso, entonces es la palabra de Dios en la puerta. Entonces, para evitar que se junte la suciedad en el marco de la puerta, que sería nada lindo, debajo de la mezuzá tener esa basura, entonces se barre de afuera hacia adentro para que esté bien limpiecito el marco de la puerta, ¿no? Entonces son costumbres así. O digamos, tenemos muchas costumbres del luto en realidad muy interesantes, por ejemplo, que al muerto se le lava o se viste de blanco, que se trata de enterrarlo sí o sí dentro de las 24 horas, de las primeras 24 horas, o que la gente, digamos, llegando del cementerio, se lava muy, muy bien, muchos incluso bien hasta ducharse y todo, o sea, uno no llega así nomás del cementerio sin ducharse, que las mujeres embarazadas no van al cementerio, cosas así, o digamos todo lo que es alrededor del nacimiento de un niño, más que todo un niño varón, como sabemos que el pueblo judío circuncida al niño varón al 8º día, entonces esto también como que se iba deformando un poquitito esa costumbre. Algunos sí hacen la circuncisión, hay mucho de eso aquí en el Ecuador, que es costumbre de circuncidar al niño sin saber por qué, o hacer simplemente una fiesta especial. Muchas veces aquí en las familias ecuatorianas se ve al 8º día al padre esconderse en un cuarto a tomar, o se pone a tomar con los vecinos, y uno dice, ¿por qué el 8º día se ponen a tomar, no? Entonces es recordar esa fiesta que el 8º día se considera al niño, ¿ya? Entonces, son muchas cosas así, o por ejemplo, en el tiempo de luto, que alguien fallece, se cubren los espejos de la casa con tela, se cubren los espejos, no se deja al muerto solo, los primeros, digamos, hasta el entierro, o los primeros 8 días, que todos están de luto en la casa, encontrándose, hablando, y o sea, un montón de cosas. Podríamos hacer una lista sin fin aquí, pero creo que hasta aquí llegué, ¿ya? Está muy bien. Está muy, muy bien. La verdad, muy interesante. Yo creo que alguien escribió recién en el Facebook, eso hacemos todo aquí. Como que Sí. uno descubre algunas cosas. Yo, honestamente, por ejemplo, eso de las 24 horas, yo pensé que era por el calor, pero digamos, acá en Lima eso no es válido porque acá no hace tanto calor para que se pueda pudrir el cadáver, porque yo estoy acostumbrado, por ejemplo, mi papá falleció y bueno, yo estaba más lejos, eso no era normal, pero sin mayor problema, a los 15 días recién lo enterramos porque yo tardé hasta conseguir boleto para poder viajar, eso era impensable. Sí. O sea, ese es típico, típico judío y bueno, en realidad árabe también, que realmente se entierra dentro de las 24 horas primero, ¿no? Muchos incluso tratando de enterrar en una tierra virgen, digamos, bueno, hay muchas cosas. Yo Hay creo un que montón tenemos de que cosas llegar a ahí, eso sí. en Ya, otro chévere, momento, sí, chévere, sí, chévere. así. Ajá. Ok, Dani, creo que has llegado al final, ¿verdad? Para hoy. Casi me gustaría ver, digamos, la última imagen, quizás Ajá. para ubicarnos un poquitito en el tiempo, porque hemos Sí, hablado del Tribunal de la Inquisición que llegó aquí a América. Entonces, para volver a hacer entender, bueno, aquí tenemos el mapa. El círculo está en la península ibérica, en España y Portugal, y vemos la flechita, no así directito, pero digamos, más o menos el primer viaje de Colón llegando ahí a esas islas, en la y República a partir, Dominicana. correcto, y a partir de ahí
a prácticamente descubrir América, y tenemos la Inquisición, los tribunales de la Inquisición en México, Cartagena, Lima, que han sido responsables de territorios enormes, ¿verdad? A través, digamos, también de otros agentes de Inquisición en todos los lugares, que prácticamente tenían que mandar a los presos, a los sospechosos, a los tribunales en estas tres ciudades. Y lo que vemos arriba es una línea de tiempo desde el descubrimiento de América en 1492 hasta el 2020, que estamos hoy, y vemos que la Inquisición entonces duró desde el 511 hasta el 1821, o sea, es muy, muy largo el tiempo. Prácticamente se disolvió la Inquisición española en ese tiempo. En efecto, todavía seguía trabajando hasta el año 1834, pero más o menos en esa época se disolvió, y es casi el mismo tiempo de la independencia de muchos países en América Latina, pero podemos aquí resumir que han sido 300 años de Inquisición. Entonces se pueden imaginar que para judíos, criptojudíos, casi imposible vivir acá, prácticamente en las tierras de España, y o sea, en esas tierras de la corona española no había ninguna comunidad judía en ese tiempo. Incluso después, por más que ya no hubo Inquisición, pero la Iglesia Católica, lógico, tuvo mucha influencia en cuanto a educación, toda la sociedad. O sea, prácticamente era imposible existir en América Latina sino siendo católico. Así que no hubo comunidades judías y solo nos quedaron prácticamente las memorias dentro de las costumbres familiares. Wow, tremendo. 300 años de Inquisición, 300 años de tener que esconderse. De ahí también se entiende que hay una cantidad tan grande que ha perdido sus raíces, porque 300 años, digamos, en ese tiempo, no sé, una generación, 50 años o 60 años, no sé, Más pero o menos, sí. entre 5 o 6 generaciones que ya no, llega un momento donde uno se olvida de dónde viene, llega un momento donde uno ha sacado cosas, pero igualmente todavía hay un montón de cosas que están presentes aquí, no solamente los apellidos, no solamente algunas cosas que tú mencionaste, sino muchos más. Y yo creo que Sí. es realmente de ahí se empieza a explicar esa cantidad tan grande, perdón, del 40% de la población que puede tener cierta relación con la ascendencia judía, ¿verdad? Sí, bueno, el promedio en Latinoamérica es 25%, Ujú. pero es el promedio. Algunos incluso me preguntaron, pero ¿de dónde sabemos entonces cuánto es el promedio en nuestra región o en nuestro país? En realidad no hay datos sobre esto todavía. Quién sabe, quizás se va a investigar más, Sí. pero se nota que hay regiones donde hay más, hay regiones donde hay menos, pero el promedio es 25%, lo cual es bastante alto. Y yo creo que hay regiones en Latinoamérica, provincias o ciudades, que hay mínimo hasta 60, 70% fácilmente. Aquí en el Ecuador hay lugares así. Así que yo creo Ujú. que es algo muy interesante. Y no nos olvidemos que no solamente llegaban en ese tiempo los judíos aquí, sino que hay muchos que llegaron después. O sea, hay judíos que llegaron en el siglo XVI, XVII, incluso en el XIX, ya cuando ya no hubo Inquisición, llegaron muchos en el siglo XIX, y no tenían tanto, digamos, esa dificultad de tener que ocultar totalmente su herencia, y que hasta el día de hoy pasan esa información a sus hijos. O sea, Claro. incluso nuestra iglesia aquí en Guayaquil, si uno realmente pregunta, hay varias personas en la iglesia que dicen, mis antepasados me dijeron que somos judíos, y lo saben todavía. Wow. Ya yo de Ecuador, yo también lo escuché acá, uno de los embajadores de Israel que estuvo aquí, ellos hicieron un seminario sobre este tema, mencionando especialmente la provincia de Loja en Ecuador, y explicaron que por el tema de la Inquisición, o sea, el centro de la Inquisición acá en Lima, muchos que vivían aquí, cuando eso se puso cada día peor, se fugaron o se mudaron a Ecuador. Digamos, era lo más cercano donde podían llegar, y parece ser que muchos de ellos se fueron a Loja y a otras provincias en Ecuador también. Sí, o sea, prácticamente tenemos al norte en Colombia, fue, digamos, el Tribunal de Inquisición en Cartagena,
y al sur Lima, entonces en el medio queda Ecuador, que ha sido una tierra muy buena para poder esconderse, pero en realidad eso no significa que en Perú no hay, o sea, si No, no, realmente no, uno claro. ve, en Perú hay mucha herencia judía también, igual como en Colombia, o sea, interesante, me acuerdo, fui con una amiga a un mercado en Medellín, en Colombia, que estaba vendiendo joyas, una señora anciana, y tenía varias estrellas de David. Y empezamos a interesarnos y dijimos, ay, qué lindo, está vendiendo la estrella de David. Y ella como que se dio cuenta que sabemos algo sobre la estrella. Y nos empezó a preguntar y dijo, esa estrella es muy especial para mí. Y dijo que empezamos a hablar y entonces empieza a contar que tiene una estrella que es una herencia familiar y que su mamá le había dicho siempre que debe pasar a la hija, si bien recuerdo, a la hija menor. O sea, a la hija menor se pasa esta estrella de generación en generación. Pero dijo que ahora no sabe qué hacer porque tiene una hija mayor y un hijo menor y no sabe a quién darle la estrella. Entonces le pudimos explicar y decir que para el pueblo judío muchas veces, digamos, se pasa la herencia judía a través de la línea de la madre y seguramente sus antepasados, sabiendo eso, dejaron ese legado a las hijas, diciendo siempre pásalo a la hija menor para que más tiempo se quede en la familia. Entonces le dijimos, le recomendamos dárselo a la hija. Y está muy agradecida, diciendo qué bien, ahora sí sé a quién dársela, ¿no? Qué Y chévere. así uno se encuentra con historias en toda Latinoamérica, muy interesante. Muy chévere. Dani, ya estamos 56 minutos de vuelta. Ya hoy Juan de Montreal me dijo, tú siempre estás con la hora, pero Ajá. contigo no estoy tan con la hora porque habíamos dicho 20 minutos, pero estamos súper chévere. Danos una pequeña pizca de lo que nos espera el próximo jueves. Bueno, en realidad, yo creo que ese tiempo de Inquisición, como hemos dicho, ha hecho algo con el pueblo judío y como ya hemos mencionado ahora, llegó a mucho silencio. Eso marcó la cultura aquí en Latinoamérica, marcó la manera como relacionarse entre familiares y queremos hablar un poquitito sobre ese pueblo perdido, lo cual en hebreo se llama Anusim, o sea, digamos, esa herencia que casi se ha perdido, pero que sabemos que para Dios no está olvidado ni perdido y queremos volver a sacarlo un poco más. Entonces queremos hablar cómo poder romper ese silencio, cómo llegar realmente a descubrir si uno tiene o no tiene esa herencia y queremos ir un poquitito más a fondo con ese tema. Muchísimas gracias, Dani. La verdad, tremendo, como siempre. Hoy no tengo preguntas, sino solamente, wow, eso me pasa también, muy interesante. Quiero decirles a todos que están siguiéndonos por los Facebook, pusimos el link del libro que Daniela ha presentado sobre la herencia sefaradita en la provincia de Loja. Está en el chat para que lo puedan encontrar ahí, se pueden bajar, es gratis, es muy pequeño, solo es 1,8, solo 2 megabytes, no es muy grande. Lo pueden bajar ahí en su celular para poder leerlo. Si no, comuníquense con nosotros, nosotros se lo mandamos, no hay drama tampoco, pero ahí lo tienen en la lista. Muchísimas gracias, Dani, eso fue tremendo de Con vuelta. gusto. Yo sé que eso te cuesta trabajo, pero también disfrutas de hacer estas cosas y la verdad hemos pasado de vuelta una noche inolvidable. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto grande y muchos saludos a todos los que nos están viendo. No duden en escribirnos, comuníquense, llámenos, escríbanos, mándenos sus preguntas. Estamos ahí por ustedes con mucho gusto. Y recuerden que queremos en algún momento llegar a tener un seminario, así que si te interesa, avísanos ya. Vamos armando ya poco a poco para tener un seminario pronto. Así que saludos a todos y chao, hasta la próxima. Gracias, Dani. Chao, chao. La verdad, tremendo lo que hicimos, lo que Dani mencionó recién. Vamos a tener la posibilidad de tener un seminario donde vamos, no sé cómo se dice eso en español, en alemán se dice, vamos ans Eingemachte, vamos a las cosas más profundas, más personales también, donde a lo mejor tú tienes que hacer algo con lo que estás descubriendo. No solamente, ok, puede haber, sino a lo mejor tú tienes que tratarlo, ver qué hago con lo que estoy descubriendo. Pero eso obviamente no se presta para un programa de internet o un programa de Facebook. Así que si tú estás interesado, ya empieza a marcarnos, empieza a avisarnos. Estamos armando todavía de qué manera, de qué forma lo vamos a hacer. Obviamente va a ser online, está claro, para que la mayor parte de la gente pueda participar.
pero seguramente va a ser un tiempo súper tremendo y súper especial también para ti. Eso ha sido todo por hoy. Llegamos a la hora del programa. Muy bien, perfecto. Y nos vamos y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, cuando de vuelta hablamos de descubriendo las raíces sefardí en Latinoamérica. Raíces.